interdisciplinaria, digamos. Esta manera interdisciplinaria va desde las humanidades, ciencias sociales, pero también van a haber, por supuesto, personas desde aspectos más técnicos, ¿no? El objetivo principal, digamos, es que después de estos 2 ciclos podamos tener una perspectiva más amplia sobre la IA desde múltiples focos, múltiples áreas del conocimiento. Así que de nuevo les agradezco estar acá, les agradezco la inscripción y el interés en esta charla. Hoy que comenzamos este seminario, le damos la cordial bienvenida a Carolina Gainza. Carolina es socióloga y máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y doctora en Spanish Language and Literature por la Universidad de Pittsburgh. Fue subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, años 2022 a 2024, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, y actualmente es investigadora y académica de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Hoy día Carolina nos va a presentar una ponencia o una presentación llamada La condición digital, humanismo, poshumanismo e inteligencia artificial. Entonces, primero que nada, vamos a escuchar a Carolina atentamente. Les pido por favor tener los micrófonos en silencio. Y luego, al final de su presentación, abriremos el espacio para discusiones, preguntas, consultas, ¿no? Y poder interactuar un poco con Carolina y su presentación. Así que bueno, sin más preámbulo, Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias, Joerson. Bueno, primero agradecer la invitación a ti, Joerson, al Núcleo FER, a la Universidad Católica también, la Escuela de Sociología, por poder estar en este seminario, y a todas y todos ustedes. Espero que lo que voy a plantear sirva para la discusión sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo, está planteándonos múltiples desafíos en diferentes áreas, no solo dimensiones de lo humano y lo no humano, sino que también en distintas áreas del conocimiento. Y creo que, como bien decía Joerson, el fenómeno de la inteligencia artificial es uno que es necesario que sea visto, mirado, analizado desde distintas perspectivas. Bueno, primero me gustaría partir con una experiencia, me gustaría partir con una experiencia personal, que creo que da cuenta de lo que estamos viviendo en el momento actual. Cuando yo dejé la universidad para asumir la subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, esto fue en el año, como en febrero del 2022, ¿ya? Todavía ChatGPT no estaba siendo utilizado de forma masiva. Recién se estaba empezando a hablar de que existía una cosa llamada ChatGPT, que era maravilloso y que uno le podía preguntar cosas y respondía, etcétera, etcétera, ¿ya? Hoy día, este año 2025, después de haber estado casi 3 años en la subsecretaría sin hacer investigación, vuelvo a las salas de clase y todo el mundo utiliza ChatGPT u otras herramientas, ¿ya? Similares. Entonces, antes de comenzar a hacer clases, yo me preguntaba cómo iba a lidiar con esto. Cómo los profesores y los alumnos, las estudiantes, los estudiantes han lidiado con esta inteligencia artificial. Y sin embargo, de repente, haciéndome esta pregunta, digamos, me encontré usando una herramienta que se llama Notebook LM, que varios de ustedes, me imagino, la deben conocer. Y lo que me la habían recomendado, qué sé yo, entonces le pedí que me organizara un texto en torno a las principales ideas de este texto. Y rápidamente, como quienes saben, quienes lo han utilizado, ¿cierto? El programa me devolvió lo que consideraba digamos, Notebook LM, lo que era la idea central del texto, y un punteo de otras ideas que eran elaboradas en torno a esta idea central. Y no pude evitar pensar que esto realmente era una maravilla, y me sentí tentada de caer en los brazos de esta inteligencia artificial que muchas veces realiza un trabajo que nos puede parecer tedioso, de repente estamos atrasados, entonces organiza ideas, etc. Por ejemplo, para preparar una PPT.
Hoy día, ¿para qué estamos con cosas? Ninguno de nosotros ni de nosotras se espanta con esto. Muchos estudiantes académicos, académicas también, utilizan estas herramientas, incluso para escribir propuestas de investigación para obtener fondos, ¿cierto? Pero vamos a lo que a mí me pareció interesante en esta cuestión. Mi interacción con Notebook-LM podría haber llegado hasta ahí y tomar lo que me entregaba y utilizarlo. Sin embargo, mientras yo leía lo que el programa me había entregado, me daba cuenta de que yo no estaba de acuerdo con lo que Notebook-LM me proponía respecto al texto, ¿ya? Las ideas que este programa destacó como ideas principales no eran las que yo hubiera destacado y tampoco el orden en que yo las hubiese puesto, ¿ya? Como de prioridad. Y así es que me encontré discutiendo con esta inteligencia artificial, como diciendo, bueno, yo no hubiese destacado esto, que el programa destacó, etcétera, por qué le daba mayor relevancia a unas ideas por sobre otras, etcétera. Y ese ejercicio sí que me pareció interesante. Porque, por otra parte, también me pregunté cómo esta inteligencia artificial había llegado a ese resultado, por cómo definió que ciertas ideas eran más relevantes que otras. Una cosa, por ejemplo, en la que me fijé fue que los títulos de los capítulos eran una guía para construir lo que el Notebook-LM me presentaba como las ideas centrales del texto. Los subtítulos también, por supuesto, también rescataba ideas que aparecían repetidas en el texto, lo cual es más o menos lógico. Pero, sin embargo, no tenía la sutileza para rescatar una idea que podía ser fundamental, pero que aparecía una sola vez, que era algo que yo sí veía, por ejemplo, en el texto. Esta experiencia, que quizás muchos y muchas han experimentado, me sirve para poder adentrarme en la discusión sobre la condición digital, donde el humano se desdibuja, empieza a ser cuestionado, y lo posthumano aún no logra ser visible ni captable por nuestras estructuras de aprehensión de la realidad. Esas estructuras que son el lenguaje, los conceptos, nuestras formas y nuestros organismos de percepción. Generalmente, ante lo desconocido, actuamos con miedo, nos defendemos y negamos las posibilidades que se desenvuelven frente a nosotros, a nuestros ojos, ¿no? Volviendo a la experiencia que les comentaba al inicio, yo me podría haber rendido frente a la verdad del algoritmo. Verdad que muchas veces no es más que un efecto muy poderoso, por cierto, porque muchos lo creen, ¿no? Lo vemos todo el tiempo. El fenómeno de la desinformación es eso, básicamente. Pero más bien lo que yo hice fue preguntar, fue cuestionar e incluso discutir con esa inteligencia artificial que proponía una interpretación del texto. Llamamos artificial a esa inteligencia porque buscamos diferenciarla de nuestra inteligencia humana, ¿no? Artificial porque no sería auténtica, siendo lo auténtico entonces lo propiamente humano. Y sin embargo, esa inteligencia artificial se alimenta de la información que nosotras y nosotros mismos le proporcionamos. De hecho, cuando yo empiezo a discutir con la inteligencia artificial y le empiezo a hacer preguntas y a cuestionar, al mismo tiempo la estoy alimentando, ¿cierto? Estoy haciendo que el algoritmo se perfeccione. Entonces, esa inteligencia artificial se alimenta de la información que nosotras y nosotros mismos le entregamos, de nuestras intenciones, de nuestros sesgos, de nuestros imaginarios, de nuestras formas de ver el mundo. Y junto con eso, además, le damos el poder de ir más allá de nosotros. Por ejemplo, en capacidad de procesamiento de información, de tomar decisiones, interviniendo en los asuntos humanos. Entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo abordar estas existencias y nuestra relación con los sistemas técnicos? La ideología moderna aún busca reducir la tecnología a un mero recurso a consumir. Pero yo creo que hoy día estamos llamados a pensar más allá de los límites de lo moderno, donde se abren posibilidades. Por ejemplo, ir más allá de lo moderno occidental, fortalecer un pensamiento situado,
generar nuevos conceptos, analizar las estructuras sociales y de poder que se han ido asentando, las nuevas relaciones con el entorno natural y técnico, repensar nuestro lugar en el mundo. Esta potencia contenida en las transformaciones contemporáneas es lo que me impulsa a mí personalmente como investigadora a pensar la condición digital. Y aquí aparece esta frase, ¿cierto? La máxima cartesiana de pienso, luego existo, que inaugura la perspectiva moderna de comprender lo humano y el lugar del humano en el mundo. Ese pensamiento racional, la razón, que constituye el eje que nos diferencia, ¿cierto? Que marca nuestra diferencia con otras especies y que nos ha permitido dominar y dar forma a la naturaleza. Las sociedades modernas son el producto de la imposición de la cultura sobre la naturaleza. Los ideales de la libertad, la igualdad, la defensa de la razón, constituyen pilares de la concepción moderna occidental de lo humano, concepción que se expandió durante varios siglos, ¿no?, como imperativo a todas las regiones del mundo. Es esta visión de lo humano la que hoy día es desafiada por la inteligencia artificial. ¿Cómo es posible que una creación humana hoy nos sobrepase y haga cuestiones, acciones que hasta hace unos pocos años atrás solo estaban reservadas para nuestra especie? Creo que a todas y a todos nos preocupa el grado en que las inteligencias artificiales gestionan los asuntos humanos. También miramos con una mezcla de fascinación y de desconfianza el potencial creativo de las inteligencias artificiales. Hasta discutimos con ellas, como en mi experiencia con NotebookLM, ¿no? También nos ocupamos de comprender cómo funcionan los poderes que están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial, así como de sus consecuencias no solo para los asuntos humanos, sino que para el medio ambiente, por ejemplo. Pero junto con esto, me interesa identificar los elementos de un nuevo orden que se está gestando en medio y más allá de nuestros miedos y lamentos intelectuales, donde algunos y algunas buscan volver a un orden que desde mi punto de vista está perdido, o al menos no nos sirve para mirar lo que hoy día está ocurriendo. Eric Sadan, por ejemplo, teórico francés que ha publicado varios ensayos sobre la condición humana en la era de la inteligencia artificial, da cuenta de cómo la inteligencia artificial constituye una humanidad aumentada, donde el objetivo del desarrollo tecnológico es que los algoritmos tomen decisiones y realizan tareas de forma eficiente, más eficiente que nosotras y nosotros. El autor analiza nuestro devenir actual a través de tres conceptos: la condición antropológica, el tecnoliberalismo y la construcción de un sistema de verdad algorítmica que se traduce en un antihumanismo radical observable en las acciones realizadas por la inteligencia artificial. En el centro del análisis del autor está la pregunta por lo humano y la defensa de la capacidad crítica humana, es decir, una defensa del humanismo. No me voy a detener a profundizar en los conceptos utilizados por Sadan, sino que más bien me interesa rescatar para los objetivos de esta exposición lo que entiende por condición antropológica. La antropología es una condición mixta, humano-artificial, un entrelazamiento entre cuerpos orgánicos y agentes inmateriales digitales. Estas entidades algorítmicas ya no son prótesis de nuestros cuerpos, sino que están destinadas cada vez más a gestionar electrónicamente muchos campos de la sociedad y de nuestras vidas, bajo la premisa de que lo hacen mejor que nosotros mismos, los humanos y las humanas. Y esto es justamente lo que yo diría que nos preocupa a todas y todos, ¿ya? ¿Hasta qué punto las inteligencias artificiales gestionan nuestros asuntos, muchas veces sin darnos cuenta de aquello, e incluso a través de los millones de datos que entregamos gratuita y libremente en nuestras actividades o aventuras digitales? Junto con esto, y quizás más relevante,
la pregunta de quién y cómo se gestionan estos datos que alimentan a las inteligencias artificiales, cuestión que la mayoría de las veces es muy poco transparente, ¿ya? Entonces yo diría que yo personalmente, y diría que varios autores o autoras, o incluso podría generalizar, ya lo veremos en la discusión, ¿cierto? Yo coincido con la preocupación de Saddam. Pero sin embargo, la salida que él propone no me parece la más adecuada. Saddam manifiesta el surgimiento de un antihumanismo radical, producto de la ideología tecnoliberal. Este antihumanismo tiene que ver con el ensalzamiento de las posibilidades civilizatorias de la tecnología, que la sitúa por sobre el humano como una herramienta que es capaz de hacer las cosas mejor que nosotros. Y cito: lo que el espíritu de Silicon Valley destruyó en el transcurso de una generación y a una velocidad exponencial son los principios fundadores del humanismo europeo, que afirman la autonomía del juicio y la libre elección, y que inducen a un corolario, el principio de responsabilidad y el derecho de las sociedades a decidir su destino común. Esto lo plantea la silicolonización del mundo. Como plantea Flavia Costa, hay una operación sobre el mundo a través de los datos donde se moldea nuestra subjetividad y con lo cual se restringe el espectro de lo posible. Esto es lo que Saddam conceptualiza como un nuevo régimen de verdad. Y sin embargo, su salida es problemática al también reducir lo posible a una vuelta a valores humanistas europeos, que a través de diversos procesos violentos de colonización y otros tipos de violencia, se transformaron en universales, homogenizando a las sociedades y al mismo tiempo poniéndolas en distintos niveles de desarrollo. O encasillándolas en distintos niveles de desarrollo. Entonces considero que para poder ampliar las posibilidades y ser capaces de encontrar salidas que no sean volver a la condición del humano, que en cierta medida nos ha llevado a un contexto de depredación medioambiental, o ver a la tecnología como un mero recurso a consumir, es necesario que podamos mirar las transformaciones con una mente abierta. Cuando comencé a estudiar las transformaciones socioculturales a la luz del uso de las tecnologías digitales, me di cuenta, por ejemplo, que para poder abordar los incipientes movimientos sociales que surgían y se organizaban en Internet a principios de los 90, o durante la década de los 90, las teorías que yo tenía a la mano en ese momento, estudiante de pregrado, ¿ya? Me servían para iluminar algunas cosas, pero también entendí que para poder captar lo nuevo en esos movimientos necesitaba crear nuevos conceptos. Lo mismo me ocurrió con la literatura digital. De otra forma, es muy fácil caer en decir, por ejemplo, pensemos con los movimientos sociales que se organizaban en Internet a fines de los 90, ¿ya? Era muy fácil decir, bueno, esto no es un movimiento social porque simplemente no calza con la definición de movimientos sociales, ¿ya? O en el caso de la literatura digital, bueno, yo me enfrenté muchas veces en la década del 2000 a la idea de que esto que nosotros llamábamos narrativas digitales o literaturas digitales no eran literatura, porque no cabían dentro del concepto de literatura, asociado incluso a una materialidad como el libro, ¿ya? De hecho, lo que hoy día conocemos como literatura digital durante mucho tiempo se le llamó arte medial. Entonces, en efecto, esto es lo que plantea Saddam en su último libro traducido al español por Caja Negra, La vida espectral. Y cito: es nuestro mayor deber, y tenemos que hacerlo sin demora, prohibir llana y lisamente estas inteligencias artificiales generativas, o dicho de otro modo, extintoras de nuestras voces más propias y del camino que cada uno de nosotros tiene el libre derecho de tomar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que así como había gente que se oponía a que esas nuevas formas de escritura digital fueran llamadas literatura, ¿ya? Aquí lo que vemos es que en Saddam es la negación, o lisa y llanamente, no dejar que avance un fenómeno de desarrollo tecnológico,
¿ya? Para mí esa es una respuesta neoludita. Es decir, estas respuestas neoluditas frente al fenómeno de la inteligencia artificial no me parece que ayuden a definir o visualizar caminos posibles. Más bien considero que lo necesario hoy día es transitar los caminos de un posthumanismo y echar mano a otras corrientes de pensamiento, experiencia y perspectivas que impliquen o que nos inviten o que nos permitan pensar tanto la tecnología contemporánea como la relación con la naturaleza fuera del humanismo eurocentrista. Cuando Saban dice no dejemos avanzar estas inteligencias artificiales generativas, es justamente porque se interponen en esta idea de humanismo eurocentrista que él defiende, ¿ya? Porque recordemos que el humanismo eurocentrista al que apela Saban no solo implicó el dominio sobre la naturaleza hasta agotarla, o ver a la tecnología como una mera herramienta de consumo, como lo señalaba anteriormente, sino que también significó la construcción de unos otros no europeos, muchos de ellos reducidos a cuerpos para usar y tirar. Así las cosas, la herencia del humanismo no me parece a mí personalmente como investigadora o estudiosa de estos temas una buena salida. Mirar la posibilidad de un posthumanismo implica la capacidad de reconocer la existencia de una alteridad en la tecnología, en la naturaleza, en la diferencia. Esto lo hemos aprendido tanto del movimiento feminista como de las corrientes postcoloniales. En este contexto, la perspectiva tecnodiversa propuesta por Yuk Hui me parece mucho más productiva para poder identificar los discursos, narrativas, los imaginarios que hoy día se desenvuelven en torno a la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, cuando producto de un desarrollo tecnológico vemos surgir un sistema cultural donde un lenguaje algorítmico gestiona muchos aspectos de nuestra vida, donde se generan nuevas estructuras económicas, sociales y culturales, donde el espacio geopolítico se transforma, me parece mucho más adecuado, como señala Yuk Hui, y cito, resituar las tecnologías en realidades más amplias que el mundo calculable. En este sentido, y vuelvo a citar a Hui, a veces no se llega a comprender que la realidad técnica inscribe en sí misma a la realidad humana, no solo porque la tecnología es la realización de esquemas mentales influenciados por las estructuras sociales y políticas de la sociedad humana, sino también porque aquella transforma a esta. La sociedad humana es transformada por las invenciones técnicas, y esta transformación excede siempre lo anticipado en los esquemas mentales. Cierre de cita. Tomando este llamado de Yuk Hui, considero que el desarrollo de la inteligencia artificial actual nos abre la posibilidad de imprimir a este desarrollo otra perspectiva de mundo, otra forma posthumana, si se quiere, de relación con lo existente. Y con esto no estoy diciendo que las inteligencias artificiales o la naturaleza estén al mismo nivel que lo humano, nada sería más simplista que comprenderlo de esa manera, sino que lo que aquí se plantea es una agenda de investigación que busca explorar alteridades que fueron subordinadas, simplificadas y explotadas por la visión humanista eurocéntrica. El concepto de tecnodiversidad que propone Yuk Hui nos invita a confrontar el concepto mismo de tecnología. Hasta hoy, lo que entendemos por tecnología y la relación que establecemos con ella está marcada entonces ha estado marcada por la historia moderna occidental y por esta visión eurocentrista, ¿no? Mi búsqueda entonces, el programa de investigación que a mí me interesa desarrollar, se relaciona con la posibilidad de una conceptualización distinta de la tecnología, que se nutra de visiones diversas. Para que esa tecnodiversidad, utilizando el concepto de Yuk Hui, sea posible, es imprescindible que pongamos en cuestión la gigantesca fuerza tecnológica que hoy día nos atraviesa, los poderes que la impulsan y las definiciones que la llevan por un tipo de desarrollo tecnológico y no por otro. También es necesario poner en cuestión la secuencia temporal premodernidad, modernidad, posmodernidad
¿ya? Como secuencia, y sacar la concepción de la tecnología de esas conceptualizaciones homogenizadoras para poner en diálogo el concepto de tecnología o esas conceptualizaciones con otras conceptualizaciones. Yu Hui, ¿cierto?, hace todo un paralelo en las formas en cómo se entiende la tecnología en la cultura china, ¿cierto?, y la cultura europea. Nosotros podríamos hacer un paralelo con la cultura latinoamericana y las distintas visiones de mundo y conceptualizaciones de la tecnología y hacerla dialogar con estas otras, ¿no? Aquí no se trata de volver a un estado de naturaleza, ¿ya?, sino más bien de cómo el pensamiento latinoamericano puede entregar nuevos marcos a la concepción de tecnología actual. Entonces, la condición digital constituye para mí un trabajo de pensarnos con la tecnología desde una perspectiva situada. Alejarnos de la tentación de perseguir el tren del progreso, ¿ya?, marcado por los poderes que hoy día gobiernan el desarrollo tecnológico, significa también problematizar la datificación, problematizar nuestro lugar en el nuevo orden mundial. Significa ser capaces de proponer una alternativa que provenga de nuestro modo de existencia y que pueda dialogar con otras propuestas. La condición digital, en este sentido, se aleja del rechazo a la tecnología, ¿ya? Más bien la incorpora críticamente, no como una mercancía o una mera herramienta, sino que como parte del sistema que hoy constituye nuestra subjetividad. En ese sentido yo me sitúo en la línea simondoniana, ¿no?, que es a la cual también Yu Hui pertenece. Entonces, ese constituir requiere de capacidad crítica, de vernos como actantes del sistema y no como espectadores o meros receptores de una tecnología o poderes que nos pasan por encima. Bueno, creo que se me fue muy rápido mi presentación, pero la quiero dejar hasta acá, porque luego de casi 3 años fuera de la academia y con una experiencia muy positiva puestas en el gobierno, he estado desarrollando estas ideas que les acabo de plantear y que buscan constituir una agenda de investigación. Justamente como estoy de vuelta en el mundo de la investigación, quizás algunas de mis ideas pueden parecer un poco desordenadas, pero lo que me interesa a mí es poder direccionarlo hacia donde considero que hoy día es imprescindible dar esta discusión. Esta discusión o estas cuestiones que acabo de plantear, que por supuesto para cualquiera que las mira de afuera son muy teóricas, tienen que ver con, o quizás muy disciplinarias, muy de la academia, son súper importantes de darlas porque finalmente igual permean la formulación de políticas. Y eso yo lo viví en carne propia, es decir, muchas de las cosas que hice en la subsecretaría estaban permeadas por una manera, una perspectiva conceptual de entender el desarrollo de la tecnología. Y a pesar de que estas discusiones no se dan en los congresos de autoridades o en la discusión de la política pública, efectivamente, cada uno de quienes estamos haciendo política pública, de quienes estamos haciendo política en ese lugar en el cual estuve, tenemos una manera de ver el mundo, una manera de ver, en este caso, la tecnología. Y eso puede marcar finalmente, porque las políticas públicas igual marcan el destino de las sociedades, ¿ya? Entonces, lo que se imprime en esa política pública lleva las cosas para un lado y no para otro. Entonces, es muy relevante que esta discusión que vamos a dar hoy día, o que me interesa que podamos tener en torno a estas ideas de cómo conceptualizar, cómo mirar el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo pensar esta condición digital, está muy presente, por ejemplo, hoy día en una pregunta tan práctica como cómo
Chile y Latinoamérica se insertan en la discusión sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo, donde tenemos dos potencias, ¿cierto? Principalmente Estados Unidos, China, como desarrolladores de tecnología, ¿cierto? Y una Europa, Unión Europea, que está pensando más en la cuestión ética, en la cuestión regulatoria, y nosotros de alguna manera como país estamos siguiendo un poco esa línea, pero también por otro lado se plantea el desarrollo de Large Language Model, sistema de lenguaje, ¿cierto?, que incorpore la cultura latinoamericana, ¿qué significa eso? Entonces, todo esto que estamos discutiendo, ¿ya? Finalmente, lo que está detrás es cuáles son las perspectivas, cuáles son los principios, cómo vamos a entrar nosotros en esa discusión. Y esa discusión que se da en la academia, que es la que vamos a ver hoy día, yo sinceramente creo que tiene que permear, entrar de alguna manera en la discusión de la política pública. Y eso finalmente es lo que le imprime un sello. Entonces, eso, Long Language Model, o Large Language Model, siempre se me olvida. Entonces, lo quiero dejar hasta aquí, me interesa, y que también porque quería dejar tiempo para que pudiésemos conversar, que creo que es como lo más interesante de todos los seminarios siempre, donde nos podemos nutrir de las ideas de unas y de todos y todas, digamos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. De verdad que muy buena tu presentación. Te mandamos muchos aplausos virtuales, que es lo que se puede por esta plataforma. No, de verdad yo creo que no pudo comenzar mejor el seminario. Creo que tu presentación espectacular y introduce muchos temas, muchos tópicos para discutir. Sobre todo justamente a través de esa revisión que tú haces de una experiencia propia con esta plataforma, ¿no? Con este modelo de lenguaje, luego tu paso por la teoría y finalmente el lugar que podemos nosotros pensar a partir de lo teórico o lo académico, de cómo extrapolar eso, como tú bien dijiste, las políticas públicas y justamente también a la vida quizás, ¿no? Justamente. Bueno, ya hay varias personas levantando la mano. Vamos a pasar ahora a lo que sería la discusión. Yo quería hacer solamente para dejar que los asistentes puedan tener la oportunidad también de conversar. Solo quería yo decir algo y era, quería preguntarte justamente sobre eso que hablabas al final, en esa experiencia que tú estuviste en la subsecretaría, en esas discusiones sobre tecnología ya en las que participaste, en la esfera ya de las políticas públicas. ¿Cuál fue tu apreciación o tu perspectiva sobre los puntos de vista que habían de las personas involucradas en esas discusiones? Es decir, entendiendo que tú venías desde las humanidades y las ciencias sociales y estabas en la esfera política, pero ¿qué fue lo que tú observaste por parte de las otras personas que estaban formando parte de esas discusiones? ¿También había ahí un bagaje teórico, crítico de la IA o venía por el lado de pronto más utilitario, más mecánico, más informático? Esa es como una duda que tengo. Y ya enseguida damos la palabra a las personas que están levantando la mano. Mira, yo creo que le hace bien a la política tener personas provenientes de distintas áreas, ¿ya? Tanto de la academia como de la industria, como del Estado, de gente que se ha desarrollado su trayectoria profesional en la política pública, ¿cierto? Como funcionario o funcionaria pública. Pero creo que yo una de las cosas que veía era que muchas políticas o muchas acciones, por ejemplo, se hablaba mucho de la gobernanza o de la ética de la inteligencia artificial, que está muy presente y que a mí me parece que es relevante plantear el tema de la ética y de la gobernanza, que eran como los principales temas, ¿ya? En América Latina, diría yo, más que el desarrollo tecnológico mismo, ¿ya? Pero a mí como humanista una de las cosas que me... Te dejamos de escuchar, se silenció. Ay, se silenció ya. Ahí. Oh, no.
Bueno, lo que les decía era que en mi experiencia, uno se encuentra con personas de distintas proveniencias. Gente que ha dedicado su vida al trabajo en el Estado, como funcionario o funcionaria pública, gente que viene del sector privado, gente que viene de la academia, etcétera. Distintas pertenencias. Yo diría que los grandes temas, al menos en América Latina, tenían que ver con el tema de la ética y la gobernanza de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de institucionalidad nos vamos a dar para la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a proteger a los humanos de los efectos negativos de la inteligencia artificial? Muy influidos principalmente como por la perspectiva de la UNESCO. Bueno, pero quizá a mí lo que me hacía falta, y que era un punto que yo siempre ponía en las discusiones, era ok, tenemos que pensar como en la gobernanza y en la ética, pero ¿cuáles son los principios que van a guiar nuestro quehacer en esto? ¿Ya? Y si nosotros estamos más o menos de acuerdo en los principios, no sé, la diversidad, el respeto a los derechos humanos, que va más allá de la cuestión de la ética y de los sesgos, sino que son principios, digamos, que van a guiar incluso también el desarrollo de las inteligencias artificiales mismas. O sea, también acordar, no sé, está todo el tema medioambiental en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto vamos a permitir la instalación de, por ejemplo, centros de datos sin cuidar los recursos hídricos? ¿Ya? ¿De qué manera podemos hacer que el desarrollo de la inteligencia artificial implique una participación de la ciudadanía en el desarrollo que ésta va a tener? Entonces, creo que para que ese tipo de temas aparezcan, porque muchas veces a la discusión sobre la política pública la agarra la máquina, ¿ya? Y hay que sacar cosas rápido. Pero para que este tipo de temas aparezcan, es muy importante que, por ejemplo, la academia esté presente, porque si no, muchas veces esto se transforma en una pura discusión muy técnica y donde se pierden de vista los principios y hacia dónde tú quieres llevar esto. O sea, es muy fácil perder de vista la perspectiva del futuro. ¿Hacia dónde quieres ir con el desarrollo de la inteligencia artificial? Y yo creo que si nosotros no queremos reproducir errores del pasado, ese punto de vista tiene que estar súper presente cuando hablamos de ese tema. Eso. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Tengo por aquí en la fila a Dusan, que tiene una pregunta. Gracias, Carolina, por tu presentación y Gerson por la organización. Yo te quería preguntar acerca de tu mirada acerca del Estatuto de las Humanidades bajo esta condición de poshumana, de poshumanidad, sobre todo en un contexto de radical y agresivo desfinanciamiento a esta clase de saber, a las humanidades, que parecieran caducos frente a estas innovaciones tecnológicas, un tipo de saber caduco frente a el tipo de inteligencia generada por inteligencia artificial. Y quisiera llevarla un poco más allá del rol ético. Yo me niego a que las humanidades tengan el rol de policía de la inteligencia artificial, siempre ex post o ex ante. Y quisiera, tomando un ejemplo que diste al principio, llevarla a una pregunta intradisciplinar, cómo afecta la IA a la propia disciplina, a las humanidades. La pregunta por el sentido, por ejemplo. Si nos vamos al ejemplo de uso de ChatGPT, donde, claro, eran evidentes ciertas redundancias que arrojaba el modelo, que no se correspondían con aquello que consideraba más significativo. Entonces ahí hay una pregunta que a mi juicio es bonita y que no está resuelta para nada. Mercedes Bunz ha trabajado acerca de este tema, el cálculo del sentido, y sería, por un lado, las humanidades se dedicarían a todo lo que tiene sentido ex post a este procesamiento de información que todavía no es comunicación, que sí, está afuera. Y hay otra mirada, que es arrojarse a
esta forma de lenguaje, de reproducción lingüística, y preguntarse precisamente por el sentido que sería generado a través de la máquina. Sería un tipo de sentido más propio de las funciones, qué sé yo. Eso como son más bien dos preguntas. El estatuto de las humanidades en el sentido conceptual, teórico, pero también estratégico, cómo debiesen jugarse las piezas bajo este contexto hostil. Y el otro, este tipo de resoluciones a las que estamos acostumbrados, apelando a paradigmas como la hermenéutica, qué sé yo, ¿cómo resolverla? ¿Todas las humanidades debiesen volverse humanidades digitales? ¿Pueden convivir ambas? A propósito del sentido. Eso. A ver, dos preguntas súper buenas, Susan. Efectivamente, las humanidades hoy día están bajo ataque en todas partes del mundo. Yo diría que incluso nosotros acá en Chile íbamos un poco a contracorriente de lo que está pasando en otros lugares. Al preocuparnos como por su cultivo, porque siga, por su fortalecimiento, ¿no? Y siguen en amenaza, digamos. O sea, sin ir más lejos, hace poco fui a Estados Unidos a visitar mi programa de doctorado y ya no existía. Se le ha quitado financiamiento a casi todos los programas de lenguas en Estados Unidos. Y además están siendo golpeadas también por lo que tú planteabas, ¿no? Como por el desarrollo de las tecnologías digitales, donde ¿quiénes se están haciendo cargo por la pregunta de lo humano, por ejemplo? A mí me llama la atención que la pregunta por lo humano en relación con el surgimiento de lo que podemos llamar estas agencias, alteridades, como queramos llamar a las inteligencias artificiales, quienes están respondiendo a esas preguntas son ingenieros, cuando en el fondo las humanidades deberían ser las llamadas a buscar, indagar en estas preguntas que nos plantea la inteligencia artificial, que son múltiples, ¿no? Si es que son inteligentes o no son inteligentes. Esa discusión también Yu Hui la da bastante, y que yo creo que es súper importante, ¿no? Esta distinción entre unas inteligencias que son, que generan herramientas, que son eficientes, etcétera, y la diferencia con una sensibilidad intelectual, que sería lo que no tendrían las inteligencias artificiales, ¿ya? Entonces, sí, las humanidades hasta cierto punto pueden parecer también como un saber caduco, porque yo creo que las humanidades son bastante conservadoras en relación con estos nuevos fenómenos. De alguna manera se han resistido a estudiarlos. Y eso se nota mucho en que somos pocos y pocas los especialistas que todavía que estamos trabajando estos temas, a pesar de que el tema del desarrollo de lo digital lleva mucho tiempo. Entonces, todavía somos pocos, al menos en América Latina, ¿cierto? El desarrollo de las humanidades digitales es relativamente reciente. En Chile, que yo sepa, tenemos un par de diplomados en humanidades digitales por ahí y por allá, pero no es algo que haya entrado con fuerza en las humanidades. Incluso yo diría hasta en las ciencias sociales, porque ha entrado principalmente más como una cuestión metodológica, que a mí me parece problemático. Por ejemplo, las humanidades digitales se definen principalmente por una cuestión de transformación metodológica, donde entra todo el análisis de datos, big data, uso de algoritmos, ¿cierto?, para procesar información. Pero a mí me parece mucho más interesante el que en la humanidad seamos capaces de desarrollar nuevos marcos conceptuales y teóricos para aprender, para poder abordar estas preguntas y desafíos que hoy día se nos plantean en relación con la experiencia y la existencia, y que están planteados desde la manera en cómo nos hablamos con emojis, ya hasta la creación, ¿no? Cuando hay inteligencias artificiales que hoy día, no sé, pues están creando múltiples cosas, ¿ya? Entonces, yo pienso que efectivamente el rol de las humanidades, estoy súper de acuerdo contigo con que va más allá de la ética, ¿ya? De un rol ético, sino que las humanidades hoy día deberían sentir o sentirse responsables de un llamado a abordar estos problemas, estas problemáticas en torno al desarrollo tecnológico que están transformando
nuestra vivencia del mundo, nuestros imaginarios, sobre todo, y ahí voy a ir a lo que tú planteas, el tema del sentido, ¿ya? O sea, son nuestras áreas las que principalmente se han hecho cargo de esa pregunta, de la pregunta por el sentido, la historia, la filosofía, la literatura, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces, se han hecho cargo de esa pregunta. Y hoy día, cuando yo, por ejemplo, hace poco, quizá alguno de ustedes ya lo había descubierto hace rato, pero yo hace poco descubrí una discusión que hay en las ingenierías sobre si las inteligencias artificiales generativas desarrollan su propia visión de mundo o imagen de mundo o no. Y yo digo, esa pregunta deberíamos estarla abordando nosotros, con las herramientas que tenemos, o generar, o estar pensando nuevas herramientas, o estar interactuando y trabajando con los ingenieros y con las ingenieras para poder dilucidar esa pregunta que es tan, digamos, como claro, del sentido de lo humano y lo no humano en este caso, y de la pregunta efectivamente si el tema del sentido es una cuestión propiamente humana, así como la creatividad, o hoy día podemos encontrar formas de generación de sentido, o le podemos llamar creatividad, o podemos reconocer la posibilidad de que una máquina sea creativa, o de que un algoritmo genere su propio sentido, ¿cierto?, al darle una significación a lo que está generando. Entonces, yo pienso, y por eso es que en mi experiencia de gobierno, y vuelvo nuevamente a esta cosa media militante de la defensa de las humanidades, a pesar de que soy muy crítica también de la posición que han tomado respecto a estos fenómenos, pero cuando estas discusiones se dan a nivel de la política pública o a nivel, sí, de la toma de decisiones, no está presente esta cuestión, no está presente esto, y que finalmente va a determinar, puede determinar el camino que el desarrollo tecnológico tome, ya sea para un lado o para otro. Entonces, las humanidades creo yo que deberían ser las llamadas a dar esta discusión sobre el tema del sentido, por ejemplo, sobre el tema de la imagen de mundo, sobre la relación que vamos a tener con estas tecnologías, y que finalmente el cómo definamos esa relación o cómo demos esa discusión va a atravesar, ¿cierto?, nuestro quehacer cotidiano, nuestra experiencia de la tecnología. Entonces, yo diría que son esas dos cosas, es decir, el Estatuto de las Humanidades o el estado de las humanidades hoy día tiene que ver, sí, con un ataque a la capacidad crítica que estas representan, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver con una posición bastante conservadora de negarse a estudiar este fenómeno que está aquí presente, es decir, un poco como la actitud de Eric Saban, que a pesar de que él hace todo este análisis, qué sé yo, pero termina diciendo en su último libro de que tenemos que prohibir el desarrollo de las inteligencias artificiales generativas. O sea, a mí me parece que más bien la vía es otra, es cómo estudiamos, cómo nos relacionamos con eso, cómo le damos un sentido, etcétera. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Dusan, por la pregunta en primera instancia, y Carolina por la gran respuesta, ¿no? Por supuesto que coincido yo en eso también, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, la pregunta ¿qué es la ciencia? No se puede responder de una manera científica. Son las humanidades quienes pueden intentar responder eso, ¿no? Vamos ahora con Felipe Torres, que también había levantado la mano, por favor. Hola, gracias Joerson, gracias Carolina, muy interesante tu presentación. Yo tengo una pregunta que te va a llevar un poco a algo que mencionaste a la pasada, yo lo sentí un poco así, que fue esta idea de lo no calculable que supone ya sea la tecnología, la inteligencia artificial y también el mundo digital, ¿no? A mí me da la sensación de que incluso podrían haber distinciones en cada uno de esos tres ámbitos, entonces parte de la pregunta por lo no calculable, que también entiendo que la tomaste un poco siguiendo a Yuk Hui,
quisiera saber si podrías ahondar un poco más en ese punto y ver también si es que tú ves diferencia entre cada una de estas tres dimensiones, por ejemplo, la tecnología, el mundo digital en general y la inteligencia artificial, o en realidad consideras que ese elemento es como transversal a todas ellas, ¿no? Esta idea de que no es algo que se pueda calculabilizar necesariamente y que en ese sentido se separan de este paradigma más antropocéntrico, más humanista, que supone una agencia y control, ¿cierto? La pretensión de controlabilidad del mundo a la rosa, que hoy día claramente se ve desafiada en ese sentido por la tecnología y esta tecnodiversidad que tú también mencionas. Eso, espero que haya sido más o menos claro, si no, de todas maneras podemos reconfigurar alguna parte de la pregunta. Gracias. Sí. Mira, tienes razón. Efectivamente, Felipe, yo lo mencioné un poco a la pasada, pero quizás no es algo a lo que le haya dado tanta vuelta al tema como de lo no calculable. Más bien, y no sé si en realidad era en esto en lo que estabas pensando cuando me preguntaste, pero yo inmediatamente en lo que pienso a partir de tu pregunta es en que efectivamente desde una ideología, desde la ideología moderna europea, que es la crítica también que hace Jung Hui, a esta concepción de la tecnología como una herramienta a consumir, como un objeto de consumo, y que en ese sentido también es calculable, ¿cierto?, sus efectos, etcétera, etcétera. Pero para Hui habría, ¿cierto?, una dimensión que no sería como calculable de la tecnología y que tiene que ver con o como diría Simondon, como con sus condiciones de existencia, es decir, en palabras simples, en una cosa que va más allá del cálculo, sino que tiene que ver con dimensiones de sentido, de significado, de imaginario, que finalmente van construyéndose de una manera como de influencia mutua, ¿ya?, entre lo humano y lo no humano, un sistema, que sería como el sistema técnico, ¿no? Se construye un sistema técnico que interactúa con lo humano permanentemente, y que la visión moderna no nos permitiría ver esa dimensión de la técnica, ¿ya? No sé si a eso iba a referir a tu pregunta, porque efectivamente yo menciono en alguna parte de mi ponencia el tema de lo calculable, pero no es algo en lo que ahonde, y tampoco como que le he dado tantas vueltas en esto como el que les decía al final, ¿no? Que son temas que estoy retomando hoy día y que estoy pensando, y que estoy queriendo pensar. Entonces, pero me planteas una cuestión que creo que es importante dentro de lo que estoy proponiendo, ¿no? Esto de cómo, de qué se trata esto de lo no calculable. Yo lo pensaría como en esta dimensión que va más allá de esta dimensión como de existencia del sistema técnico, que va más allá de lo puramente numérico, de la eficiencia de la herramienta misma en su consumo por parte de los humanos, ¿no? Y claro, y la otra dimensión de tu pregunta, que tenía que ver con la tecnología y la inteligencia artificial, para mí la inteligencia artificial es un estado o estadio diferente del desarrollo tecnológico, ¿ya? Por supuesto que uno puede encontrar ciertas momentos donde hay ciertas continuidades, ¿no? Pero lo que hace la inteligencia artificial es separarse totalmente de lo que sería lo que entendíamos como las tecnologías digitales, ¿ya? Es decir, y esto uno lo puede ver porque hace 3 años atrás no estábamos hablando de ChatGPT, ni de Notebook LM, ni de ninguna de estas cosas, ¿ya? Entonces, para mí es un desarrollo. El desarrollo de la inteligencia artificial es otro estadio distinto a, por ejemplo, lo que planteaba un Manuel Castells a fines de los 90 con la sociedad de la información, donde se estaba refiriendo a otro tipo de orden tecnológico,
¿ya? Donde estaba Internet, donde estaban, ¿cierto?, las redes tecnológicas que iban conectando distintas partes del mundo, etc. Este es otro estadio, y que configura otra estructura, otro sistema cultural. Entonces, y que ahí es donde un poco voy a lo que planteaba Dusan, que ahí es donde se requiere que esto se piense en conjunto con aquellos y aquellas que están desarrollando estas tecnologías y que hoy día están viendo cosas que les están generando preguntas y de las cuales nosotros, que deberíamos hacernos cargo, no nos estamos haciendo cargo, como por ejemplo esto de la imagen del mundo de la inteligencia artificial, que efectivamente es una cuestión que va mucho más allá de lo calculable, ¿ya? De la capacidad de procesamiento que tienen estas máquinas. O quizás no, o esa visión de mundo, o lo que nosotros entendemos como visión de mundo en el contexto de este sistema técnico de inteligencia artificial, es otra cosa que hoy día nosotros no somos capaces simplemente de ver, porque es muy difícil conceptualizar algo que uno no conoce. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de entender cómo funcionan estas cajas negras. Y que todavía muchas de ellas son cajas negras, es decir, nosotros en la mayoría de los casos no son transparentes, no sabemos cómo las empresas utilizan los datos, no sabemos cómo procesan los datos, muchas veces ni los propios ingenieros saben cómo llegaron al resultado que llegaron, ¿ya? Entonces, todo eso yo creo que es algo que me parece que debería ser importante de abordar desde una visión de concebir la técnica de otra manera. No sé si respondí a tu pregunta, Felipe, pero espero haberme acercado a algo. No tengo una respuesta definitiva. Ok, parece que sí, entonces, gracias Felipe por tu pregunta y gracias Carolina por tu respuesta. Tenemos varias más, esperemos que alcance para todos. Karl Graf tiene una pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, Joerson. Carolina, muchas gracias por esta instancia. Bueno, efectivamente, tal vez uno no espera que una respuesta así categórica, siendo que estamos aproximándonos a conocer todo lo que nos enfrenta la inteligencia artificial. Pero tú, bueno, en un minuto de la reflexión, tú mencionabas que efectivamente tenemos a Estados Unidos y tenemos a China como los que están más fuertes y son los que están, los pioneros, los que van liderando esto. Europa se está quedando atrás. Y cuando estabas mencionando eso, mencionaste que eventualmente aquí en Chile estábamos yéndonos por una línea un poquito más europea, digamos, ahora con restricciones. ¿Dónde tú ves manifestado eso? ¿Tú lo ves como en unos espacios más cerrados donde se hablan esos temas o en alguna política actual vemos manifestado que estamos yendo por esa línea? Y en ese sentido, también te quería preguntar eventualmente cómo podemos fomentar el espíritu crítico por sobre el nivel de ser tan conservadores en cuanto a enfrentar a la inteligencia artificial. Eso, muchas gracias. Gracias, Carl. Mira, hay varias iniciativas que yo creo que son importantes de mirar. Primero yo creo que hay una cuestión muy como de el apremio, como como una situación apremiante, es decir, y que ocurre siempre, si uno mira la historia del mundo, que ocurre cada vez que hay un desarrollo tecnológico, ¿no? Esta idea de que nos estamos quedando atrás. América Latina, digamos que siempre le ha pasado históricamente por distintos procesos, por distintas maneras de ver el mundo, violencias, colonialismo, etc. Con la sociedad industrial siempre nosotros estábamos abajo del carro, teníamos que subirnos, ¿cierto? Porque además también en la concepción de que el desarrollo existe una línea de progreso, ¿no? Donde Occidente está acá arriba y nosotros estamos acá abajo. Y por la constitución, digamos, de la geopolítica mundial, lo más probable es que siempre nos quedemos acá abajo, ¿ya? A no ser que cambien ciertas condiciones. Para mí, los momentos de transformación del mundo siempre son momentos de oportunidad. Son momentos de oportunidad para una transformación del orden mundial, ¿ya? Eso fue lo que vimos, por ejemplo, con la revolución industrial. Lo hemos visto en distintos momentos de la historia con las revoluciones, cómo se va reconfigurando los poderes, ¿ya?
Entonces, América Latina dice, bueno, ¿cómo nosotros entramos en esta discusión? Esa es la pregunta que se plantea Chile. Chile ya tenía una política nacional de inteligencia artificial que se había hecho en el gobierno anterior. Nosotros retomamos esa política, de hecho, la versión actualizada de la política se lanzó el año pasado. También hay una política nacional de data centers que hoy día creo que está en una consulta pública o no, se está llamando a una licitación para hacer el estudio de impacto ambiental, algo así, de los data centers. Entonces, Chile se ha planteado en dos planos. Uno es que nosotros podemos desarrollar tecnologías de inteligencia artificial, ¿ya? Y que podríamos ser exitosos en eso. Yo en realidad me fui más por el otro lado. Yo creo que es muy difícil que podamos competir con China o con Estados Unidos en esa materia, a pesar de que tenemos materias primas fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es como el litio, ¿ya? Bueno, pero en lo que sí Chile tomó una posición muy fuerte fue en el tema como de cuáles son como estos valores o principios que deberían guiar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ahí un poco más en la línea de lo que ha hecho la Unión Europea, ¿no? Que la Unión Europea lo que ha empezado a hacer es poner trabas a las grandes empresas tecnológicas. Hubo toda una discusión en torno no es una política, pero digamos, sí, es una especie de política de la Unión Europea en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, en Chile, junto con tener esta política de inteligencia artificial actualizada, está siendo discutido un proyecto de ley para la regulación de la inteligencia artificial en Chile, que a mí me parece relevante de mirar. Sigue bastante estas líneas de la Unión Europea donde definen inteligencias artificiales no es así la nomenclatura, pero como súper dañina, no tan dañina y las menos dañinas. No era así el nombre, pero es más o menos eso, ¿ya? No, de alto riesgo, riesgo mediano y bajo riesgo. Eso sí es más adecuado a lo que se está discutiendo. Entonces está esa regulación y además se anunció hace poco el trabajo con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, en un modelo de lenguaje que incorporaría lo que sería como la cultura latinoamericana, etc. A mí, y eso es un poco lo que están haciendo países como los Emiratos Árabes, ¿ya? ¿Por qué? Porque vieron que hay un espacio en el cual los países de habla árabe no todos los modelos de lenguaje están en inglés. Entonces, hay muchas compañías, por ejemplo, que quieren emprender en temas de inteligencia artificial, pero no pueden usar esos lenguajes porque no están en el suyo, etc. Entonces, yo creo que un poco este modelo de lenguaje latinoamericano que se llama LATAM GPT o algo así, sigue un poco esa idea de lo que se está haciendo en los Emiratos Árabes. Entonces, esos son más o menos como, ese es más o menos el tema, es como, todavía nos estamos preguntando, Colombia también ha hecho, sacó una política y ha desarrollado varias iniciativas en materia de inteligencia artificial. Hoy día yo diría que los países que están más ocupados de este tema son Chile y Colombia. Pero todavía, por supuesto, que somos invisibles en las geopolíticas mundiales de la inteligencia artificial, ¿ya? O sea, y yo sinceramente no sé si es que tenemos las condiciones hoy día para poder para poder desarrollar tecnología. Sí, yo creo que quizás deberíamos ver con una expectativa, o sea, o con una mirada más de largo plazo, el tema de la industria del litio y en qué va a terminar eso para que no sea solamente una industria de extracción. Pero como que ese es el estado de la discusión, digamos. Muchas gracias, Carl, por tu pregunta y Carolina por tu respuesta. Tenemos una pregunta de Jorge Castillo
que entiendo que, por lo que veo que es una clase, o no sé si es el Jorge realmente o alguien de los presentes allí, creo que es Jorge directamente, ¿no? Hola, sí, perdón. Hola, Jorge. Sí, estamos en una clase precisamente, la clase de Psicología Social. Genial. Bueno, primero, gracias, Georson, bueno, al Núcleo FER por organizar esta serie de seminarios, está Matías, Dusan, Felipe, bueno, y Carolina, por supuesto, por la presentación. Nos perdimos un poco en el tiempo, en el espacio, entramos un poquito más tarde. Pensamos que empezaba a los 4, así que perdón por eso. Pero la pregunta, Felipe, me genera otra pregunta, que era algo que conecta con algo que estamos conversando antes de conectar acá en la clase, que la pregunta por la calculabilidad que entiendo que genera Felipe, me recuerda a esta película Her, no sé si la vieron, que está del sistema operativo, que una persona se enamora del sistema operativo, que está basado en inteligencia artificial, y bueno, esta parte de la película, un poco spoiler, que también ya se los comentaba a los chiquillos, que cuando la inteligencia artificial dice que está, al mismo tiempo que está enamorada de él, está enamorada de 7.000 o 700.000 personas más. Y ahí quizás una cuestión que integra la inteligencia artificial tiene que ver con esta cuestión de la intensidad, pero también con la sensibilidad que integra la misma intensidad, en el sentido de esta posibilidad de aprender y ver cosas que no podemos ver las personas, que quizás también lo señalaba Carolina en la respuesta recién. Y la pregunta que surge a propósito de eso quizás tiene que ver con, a propósito de la experiencia de Carolina, cómo esta inteligencia artificial viene a cambiar también dinámicas de gobierno en general y la misma conexión del gobierno con la academia, en el sentido de que la información, la intensidad, como este cambio en los regímenes de sensibilidad de la inteligencia artificial, viene a cambiar también lo que se considera legítimo, en el sentido de que ya no es legítimo solamente la población, el conocimiento, la noción tradicional hegemónica de la ciencia, sino lo actual, es decir, estar conectado lo actual infinitamente, en el sentido de que la inteligencia artificial permitiría eso, o sea, esa cuestión de la posibilidad de, a nivel gubernamental, eventualmente, un escenario muy particular, la posibilidad de tener el dato procesado iterativamente, el error que se vuelve a integrar en estos sistemas iterativos para actualizarse, aprender, y esto cambia tanto la conexión entre el gobierno y el acontecimiento poblacional, pero al mismo tiempo lo que se considera legítimo en la academia. O sea, cómo esta actualización o iteración constante a cambiar qué es lo que valía académicamente. En términos de que cambia los criterios de objetividad en ese sentido. Si la objetividad ya deja de ser consenso, lo regulatorio, y pasa a ser esta posibilidad de estar constantemente entrelazados estos esquemas iterativos, quizás. No sé. O sea, cómo se vincula la inteligencia artificial, las dinámicas de gobierno y quizás esto cómo afecta el propio trabajo académico. Sí. Gracias, Carolina. Gracias, Jorge. Saludos acá de la clase a todos. Saludos también a la clase ahí. Muchas gracias por estar. Mira, quizá a lo mejor el tema de la calculabilidad ahora se me hace un poco más como más presente en lo que estaba pensando acá cuando tú pones el ejemplo de esto de que realiza funciones distintas al humano, ¿no? Que es lo que vemos en la película Her. Y hasta qué punto nosotros somos capaces de captar eso con las estructuras de pensamiento que tenemos. Y eso me recuerda a varias películas y novelas, no necesariamente relacionadas con la inteligencia artificial, sino que aquellas que nos enfrentan a fenómenos que nos son imposibles conocer o comprender porque no tenemos las herramientas para poder comprender esa alteridad, esa diferencia que representa ese otro u otra. No sé, estoy pensando no solo en Her, sino que la novela Solaris de Stanisław Lem, donde está este océano gigante que es como una especie de masa-mente que realiza funciones y que piensa y que es un océano inteligente, pero una inteligencia que no cabe dentro de nuestra concepción de inteligencia humana, ¿ya? Es como cuando en Her lo que tú mencionabas, que Her está enamorada
personaje principal, pero al mismo tiempo está enamorada de no sé cuántos otros y otras, ¿ya? Que eso es algo que simplemente no cabe en la cabeza de un humano o de un personaje. Entonces, ahí quizás lo que deberíamos pensar es justamente en lo que plantea Felipe, lo que planteas tú, Jorge, que es el tema de la calculabilidad. Porque un sistema que está basado justamente en o que se define por su capacidad de cálculo, ¿ya? Que puede procesar información de miles de millones de datos en un tiempo muy acotado, donde con las tecnologías cuánticas eso seguramente se va a aumentar, o sea, se va a reducir el tiempo de cálculo en tiempos que ni siquiera podemos imaginar, ¿ya? Todo muy rápido. Entonces, ¿qué significa eso? Yo creo que para eso todavía nosotros no tenemos respuesta, pero eso no significa que frente al avance de estas cuestiones nos tengamos que paralizar a los Adán y decir, ¿sabes qué? Paremos esta cuestión, ¿ya? O a mí me parece también muy sospechoso cuando son los mismos empresarios, digamos, tecnológicos, que son los que desarrollan estas cosas, y dicen, uy, esto se nos salió de las manos, paremos por un tiempo, ¿ya? A mí también me parece bastante sospechoso, sino que más bien, yo creo que nosotros como humanistas o cientistas sociales estamos llamados a pensar estas estructuras que se están configurando. Y somos llamados a identificar qué cosas nosotros podemos captar con los instrumentos teóricos, conceptuales que tenemos, y cuáles son aquellas que se nos escapan. Como por ejemplo, hay muchas que se nos escapan por lo que mencionaba anteriormente, es decir, estos sistemas funcionan como cajas negras. Sí, no sé si ustedes han hecho el ejercicio de preguntarle a un ingeniero o a una ingeniera, yo tengo uno al lado que es mi marido, y que le pregunto, ya, pero cuando tú entrenas a este algoritmo y le metes estos datos y lo entrenas y lo educas, etcétera, etcétera, que le metí estos millonadas de datos y te da un resultado, tú dices, él me decía, bueno, me da el resultado que yo quiso, me da el resultado que yo no quería, y me da otro. Y yo le dije, ya, pero ¿tú sabes cómo hizo eso? No, no me interesa. A mí lo que me interesa es que me dé el resultado que yo quiero. Toda esa calculabilidad, ese proceso intermedio, es el que yo creo que deberíamos entrar más a mirar. Donde efectivamente quizás ahí es donde uno podría captar esta sensibilidad o esta construcción de imagen de mundo que mencionan hoy día los ingenieros en unos últimos papers que estaba leyendo de ahora, que salieron hace poco en el verano del 2025. La otra pregunta, bueno, y ahí también pienso en una frase que es de Frederick Jameson, en su libro sobre el capitalismo tardío, cuando dice que en los años 80 decía que frente al desarrollo del capitalismo y sus tecnologías en esa época, quizás estábamos llamados a desarrollar nuevos órganos de percepción. Entonces, quizás eso es lo que efectivamente, o sea, de hecho yo creo que de los 80 hasta ahora nosotros hemos desarrollado nuevas formas de percepción. ¿Ya? O sea, es cosa de que miremos a las guaguas, o sea, yo que nací en un mundo predigital y miro a los niños que nacen hoy día y uno ve que hay formas de percepción muy distintas a las mías, ¿ya? Y que yo las tuve que aprender, ellos surgen con eso, ellos nacen con eso. Bueno, y sobre lo del gobierno y de la academia, yo creo que más bien tiene que haber un trabajo y ojalá uno pudiese propiciar, y que era no es una intención solamente de quienes estábamos en el gobierno, sino que también de muchas universidades, de propiciar un contacto más permanente entre la academia y el Estado, más allá de los gobiernos. Hay un espacio, que es el espacio del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, pero que hoy día se está buscando reformar y que tenga un lugar mucho mayor dentro de lo que es la definición de las políticas de
CTCI, como les llamo yo, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de largo plazo, porque eso es lo que necesita el país. O sea, el desarrollo de, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de todo lo que esto implica en general las personas o lo que transmiten los gobiernos a través de sus políticas públicas, tiene que ver con cómo, no sé, por ejemplo, ya, los niños tienen que aprender a programar y las niñas tienen que aprender a programar. O muchas veces se entiende como avanzar en educación tecnológica poniendo, no sé, tablets o robots en los colegios, cuando sabemos que eso no es avanzar en educación tecnológica. ¿Ya? Entonces, pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá, y ahí es donde la colaboración entre la academia y el Estado es fundamental, porque finalmente la academia ayuda al Estado y a la sociedad a pensar qué tipo de sociedad queremos construir con estas tecnologías. ¿Y cuál es el lugar de la ciudadanía, del ciudadano y de la ciudadana en este desarrollo? ¿Cómo puede ser más partícipe de ese desarrollo? ¿Ya? Desde la extracción, desde el desarrollo de la industria del litio, que es tan fundamental para el desarrollo tecnológico, y cómo esto, ¿cierto?, se hace de manera participativa con las comunidades que ahí viven, ¿ya? Y cómo esto va en beneficio para todas y todos, hasta, ¿cierto?, el fenómeno de la desinformación, que está cada vez más cruzado por el desarrollo de la inteligencia artificial, y que finalmente impacta en las decisiones que todas y todos tomamos, y que ahí es una cuestión con la que coincido perfectamente, o sea, totalmente con la preocupación de Eric Sadan y de otros autores, también Yu Hui, etcétera, ¿cierto? De la pregunta por cómo hoy día se están gestionando los asuntos humanos. ¿Ya? El punto es que yo no creo que sea la solución que un gobierno diga, ¿saben qué? Bueno, que está en discusión, vamos a sacar todas las tecnologías de los colegios y que los niños y las niñas no usen más celulares. Es como si yo hoy día le dijera a todos mis alumnos que no usen más ChatGPT. Lo van a usar igual. La pregunta es cómo yo adapto las condiciones y cómo trabajo las condiciones a esos nuevos modos de existencia que en el caso del ejemplo que les acabo de dar, mis alumnos y mis alumnas lo están viviendo y experimentando día a día. ¿Ya? Y que es una cuestión a la cual yo no me puedo negar, y más bien lo que yo me pregunto es cómo puedo hacer un mejor uso de eso en mi clase. ¿Ya? Y eso mismo deberían pensarse desde el Estado, en colaboración con la academia, etcétera, etcétera. Gracias, Jorge, y la clase por la pregunta, y Carolina también. Quería hacer solo un comentario antes de pasar a la siguiente pregunta. Las preguntas por el sentido, las humanidades, lo calculable, la objetividad, etcétera. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos nosotros justamente en estas discusiones sobre inteligencia artificial, cuando abordamos diferentes tópicos vinculados a la IA, es precisamente, tiene que ver con lo que dijo Carolina muy al principio, ¿no? En esta comparativa con lo previo, con el logocentrismo o con las humanidades clásicas. Porque de alguna forma constantemente estamos como pensando cómo la IA contrasta con formas de logocentrismo, de objetividad, de calculabilidad que conocemos previas a ella, y que finalmente de pronto la IA crea nuevas, como tú bien dices, nuevos modelos de existencia que justamente requiere la amplitud a nuevos tipos de lógica, a nuevas formas de pensar, quizás no desde el contraste de la comparación, sino de lo nuevo finalmente, ¿no? Sobre lo calculable y lo no calculable, hay un dato que creo que puede servir. Este libro de Eric Davis, Tecnosis, es un libro muy viejo, es de 1998. Eric Davis habla muy poquito de la IA allí, estaba muy en desarrollo, pero habla más que nada del mundo digital, del internet, de los foros. Pero básicamente lo que dice Davis es que el mundo digital ha permitido nuevas formas de religiosidad o misticismo totalmente impensadas a su carácter lógico. Y también si nosotros pensamos la IA de esa manera, como la IA, finalmente, como dice Pasquinelli, nos venden la idea de que es una gran máquina logocentrista, pero que de alguna forma genera indirectamente nuevas formas de misticismo o de religiosidad o de ontologías, ¿no? Es interesante pensar en esas derivaciones no 100% orientadas hacia lo racional. Por ahí hay una obra de unos artistas que les puede interesar, que es el Estudio San Martín, que hizo la Sagrada Biblia Artificial.
Es decir, cómo la IA funciona finalmente como una gran réplica de los grandes textos religiosos del mundo y cómo finalmente la IA termina generando no una nueva potencia logocéntrica, sino nuevas formas justamente de creencias religiosas o de carácter místico. Pero bueno, en fin, vamos a seguir. Nos quedan 10 minutitos, así que me queda Jenny, Andrés Moncada y Ismael. Si podríamos ser bien acotados para alcanzar, y ahí ya terminaríamos la presentación de hoy. Jenny, por favor. Ya, muchas gracias por la oportunidad y genial el seminario. Debo admitir que más que una pregunta es una reflexión de la que tengo, porque cuando a mí me hablan mucho de la inteligencia artificial, me llevo a cuestionar mucho al tiro de la inteligencia humana como tal, porque muchas veces llego a pensar, la inteligencia artificial, lo que uno conoce es como la punta del iceberg, ¿ya? Y finalmente, ya que estamos hablando mucho de la humanidad, mucho de la academia tiende a indagar en ese iceberg para poder realmente conocer por qué se creó la inteligencia artificial. Yo no me sé la historia, pero no voy a negar que alguna vez la he usado y sirve, obviamente, sirve. Pero obviamente caemos de nuevo en ese embrollo de cómo nos relacionamos con esta nueva inteligencia sabiendo que fue creada por seres humanos, a partir de su propia inteligencia humana. Entonces, es bien interesante lo que ustedes están planteando en este seminario, porque claro, es bastante multidisciplinaria en el sentido de que mi área, por ejemplo, no es de las humanidades, es el área de la ciencia, ¿ya? Y claro, a mí siempre me han puesto que la inteligencia artificial tiene que tomarse como un producto, no como una interpretación del proceso, ¿ya? Igual que las ingenierías. Ingenierías como que tratan de buscar el resultado de algún proceso, de algún diseño, ¿ya? Y caen en ese punto y después cuando uno les pregunta qué significa eso, no saben qué responderte. O te responden algo nada que ver, ¿ya? Igual como en los procesos educativos, ¿ya? Entonces, a mí me resulta bien interesante de cómo se ha ido desarrollando también la inteligencia artificial, pero también cómo también nos hemos deshumanizado porque supuestamente por la inteligencia artificial nos hemos deshumanizado, es decir, hemos perdido como nuestra condición humana, como al punto que vayamos a desaparecer. Eso es como que es interesante ir discutiéndolo en cuanto a lo que es la academia y también como sociedad, porque finalmente esto como que no es el futuro, sino es como el presente. El presente, mucho como dice Carolina en lo último, los niños no hay necesidad de enseñarles, ellos como que ya saben, es como si viniera en la genética de cómo se usa este tipo de tecnologías o el desarrollo, o ya saben cómo plantearlo. Entonces, uno que ya nació mucho antes y ya ha tenido que aprender y todavía sigue con este tipo de como de barrera, decir, o este es dificultoso, ¿no? Yo creo que es súper importante que ahí en la academia se den como esos momentos para poder hacer esta casi como reconciliación entre lo que es el mundo pre-digital, ya con el actual digital, porque es el actual. Eso era como una gran reflexión que quería hacer. Muchas gracias, Jenny. Carolina, ¿te parece si escuchamos a Andrés y a Ismael Perfecto. juntos para que tú al final hagas un cierre con estas tres últimas preguntas, comentarios? ¿Sí? Ya, Okay. Adelante, Andrés. Hola, ¿me escucho? Sí. Muchas gracias al núcleo por esta instancia. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras tan muy reveladoras y muy interesantes. Tengo dos preguntas. Primero, con respecto a la creación que está haciendo el CENIA de este LATAM GPT, que me parece genial. Creo que me genera mucho orgullo de que en nuestro país de partida haya un Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Eso ya demuestra de que estamos, como tú bien dices, trabajando quizás más que nuestro entorno latinoamericano. No sé cómo será en los otros lados, pero
Me alegra que esté financiado experiencias o grupos que estén haciendo cosas técnicas. Y ahí viene una pregunta con respecto a la creación de ese modelo. Entiendo que lo que tú planteas de que estos Large Language Models están alimentados desde el llamado norte global, ¿no? Y China incluido. Y por lo tanto no tenemos esta tecnodiversidad que tú planteas de esta pluralidad de voces porque no estamos incluidos, así como los países árabes que también están levantando sus chatbots. Me generan, tengo dos preguntas con respecto a eso. ¿Cuál es el sentido de la creación de nuestro chatbot si es que se va a quedar acá? La idea es que vaya a conversar, la idea me hace pensar como esta idea de es un avatar de múltiples voces latinoamericanas que va a representarnos ante y que va a conversar con este avatar llamado ChatGPT. ¿Cuál va a ser finalmente el rol de estos modelos de lenguaje más chiquititos a la hora de conversar con los modelos de lenguaje más grandes? No sé si se entiende mi pregunta para dónde va. Lo otro es, ¿cuál es, en esta misma línea, cuál es que estamos haciendo como país para la sistematización de los datos? Porque para poder entrenar un chatbot, me imagino que tiene que haber una base de datos, un big data muy grande de textos y de multimedia, etcétera, que de alguna manera intenten representarnos como sociedad, ¿no? Como serán los textos que escribimos nosotros, serán textos que hablen de nuestra historia, cómo está sistematizado eso. Y finalmente, por otro lado, yo en mi experiencia, yo soy músico y vengo trabajando con la IA hace unos cuantos meses, y en mi área lo que más se ve cuando se discute de la IA es simplemente discusiones con respecto a los derechos, que es muy importante, no quiero quitarle valor, pero hay poco de esto, ¿no? Y me gustaría saber cómo en esta búsqueda de la multidisciplinariedad, que difícil la palabra, están trabajando o apoyando a los artistas, ¿no? Porque tú planteas de que los humanistas tristemente en todo el mundo están viendo mermada su participación. Bueno, vaya que nos pega duro a nosotros esa discriminación a los artistas, quedamos fuera desde mucho tiempo. Entonces, entiendo que en el CENIA, por ejemplo, están trabajando con área humanista para la creación de este chatbot, técnicos y humanistas. ¿Qué pasa con los artistas? ¿Cuál es nuestro rol? Más allá de proteger nuestros derechos, que entiendo que también está bien hacer regulaciones con respecto al copyright y todo lo que lo rodea, ¿no? Ok. Gracias Andrés. Ismael, lamentablemente tienes como 1 minuto para formular la pregunta, Sí. incluso menos, porque Carolina entiendo que tiene que dar clase a las 4:30, no queremos atrasarla. Ya, siendo muy breve, yo estudio sociología, igual me estaba especializando como ciencia de datos, estaba comprendiendo estos métodos, y como que he tenido un poco de esas dos partes, o sea, leído Yuhui y también he estado como estudiando Python y estas cosas. Entonces me interesa mucho preguntarte como específicamente cómo crees que podemos avanzar en formar más parte de estos procesos, porque como cientistas sociales tenemos mucha mayor visión como de todos estos ecos que, por ejemplo, la IA puede generar, o todos estos impactos en la, no sé, pues en la cultura, en la forma en que nos relacionamos socialmente, en la economía. Nosotros estudiamos este tipo de cosas, pero no tenemos los conocimientos técnicos para llegar quizá a aplicarlo a un chatbot como lo que está intentando hacer el CENIA. Entonces, ¿cómo crees que podemos avanzar en tener una mayor participación en estos procesos, en poder poner como estas perspectivas que creo que son muy interesantes, pero que en los mundos más ingenieriles, donde realmente se están tomando estas decisiones, al final no se toman en cuenta? Eso. Súper. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios. Fue bueno haber hecho más cortita mi presentación de lo que pensaba, porque esta parte yo creo que es como la más rica de los seminarios y sinceramente se los agradezco porque también todos los comentarios y preguntas que ustedes hacen nos permite como ir pensando en conjunto y también alimenta, por supuesto, mi propia investigación y espero que también les sirva para la que ustedes están desarrollando, para lo que están pensando. Sobre lo que planteaba Jenny, me parece, primero, que bueno que haya alguien de la ciencia, no sé de qué área de la ciencia eres tú, pero es muy bueno esa perspectiva, porque yo justamente creo que
lo que tenemos que hacer es, o tenemos que avanzar hacia una visión transdisciplinaria, es decir, todos y todos nosotros venimos de disciplinas distintas, tenemos formaciones distintas, pero para poder comprender los desafíos que nos plantea el desarrollo de la inteligencia artificial, necesitamos necesariamente hacer conversar las distintas disciplinas, porque la inteligencia artificial no es una tecnología que solamente tiene que ver con el desarrollo de algoritmos inteligentes y de capacidad de cómputo o qué sé yo, sino que es una, como podemos ver en distintos autores de la filosofía o de las ciencias sociales, de las humanidades, es un sistema técnico que finalmente influye que influye potentemente, y lo vemos a diario, en nuestra experiencia y quehacer humano. Yo más que y que por supuesto nos lleva a preguntas como ¿qué es lo que entendemos por inteligencia? ¿Qué es lo humano? Nos hace transparentes cuestiones que antes estaban naturalizadas, ¿no? Nos lleva a preguntarnos cosas por las cuales no nos preguntábamos. Yo no creo que más bien estemos frente a una deshumanización, sino más bien yo creo que estamos frente a una transformación que todavía no logramos cristalizar y que quizá en mucho tiempo no vamos a lograr cristalizar, porque los cambios que estamos viviendo son demasiado rápidos y están transformando la sociedad completa, como por ejemplo las transformaciones en el trabajo. ¿Ya? O sea, a mí no me llama, y ahí voy a lo que planteaban a mí, de hecho ya hemos visto protestas de los guionistas en Hollywood porque están siendo reemplazados por inteligencias artificiales. Y no me extrañaría ver protestas de ese tipo en unos pocos años más, no en 10 años más, ahora, porque efectivamente se plantea, el tema de los derechos está muy presente. Y el tema de los derechos, primero tiene que ver con identificar, ¿cierto?, los poderes que están detrás de estas creaciones de las inteligencias artificiales, es decir, quiénes se apropian de ellas, porque no son creaciones que generalmente queden abiertas para todo el mundo, sino que más bien muchas de esas creaciones son creaciones con las cuales se están lucrando, no sé. Pensemos, hace poco tiempo leía un informe donde decían, bueno, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, en Spotify tengamos mayoría de creaciones musicales hechas con inteligencias artificiales y muy pocos autores humanos, ¿ya? Y más allá de que esto nos lleva, por supuesto, a preguntarnos sobre qué es lo que entendemos por creatividad y si lo que nosotros entendemos por creatividad es algo que solamente está, o lo vamos a entender como reducido al humano, cuando vemos creatividad en las inteligencias artificiales ya, pero cómo funciona, de qué se trata, es decir, la pregunta por el cómo es algo que caracteriza a las áreas nuestras. Entonces, yo creo que la discusión de los derechos de autor, de la autoría, así como ocurrió cuando se empieza a masificar la imprenta, ¿ya? Hoy día los derechos de autor que conocíamos no nos sirven para para el fenómeno que estamos viviendo actualmente. Y en ese sentido también creo que tendemos a aferrarnos a esas regulaciones que tenemos en materia de derechos de autor, que convengamos que en general favorecen a las grandes industrias de la cultura, y que ahora está ocurriendo algo similar, pero con las empresas, digamos, que están especializadas en tecnología. Entonces, me parece que también es un espacio desde el mundo del arte se debería empujar esa discusión con mucha más fuerza. Respecto a lo de la LatamGPT, yo no trabajo en el CENIA, sinceramente, y por eso yo decía, no sé efectivamente cómo se va a desarrollar este LatamGPT. En principio, a mí me parece una muy buena idea en cuanto dice, bueno, aquí hay un espacio que nos permite generar una tecnología con mayor diversidad, ¿ya? Pero no sé con qué datos se va a alimentar, no sé cómo va a funcionar, y también es importante que otros centros de investigación, como por ejemplo el Núcleo FER, puedan entrar en esta discusión. Es decir, el CENIA no es el único centro nacional, el único centro nacional de inteligencia artificial. El FER también es un núcleo milenio, un centro de investigación sobre temas de inteligencia artificial
que es muy complementario a lo que está haciendo el CENIA, que el CENIA más bien se dedica al desarrollo tecnológico, ¿ya? Por eso se puede hacer cargo de del desarrollo de esta tecnología, pero también aquí hay que pensar, por ejemplo, que a mí me parece fundamental, con qué datos se va a alimentar esta tecnología. Porque si no, podemos caer en un problema, como cuando hace 1000 años atrás, como en el 2005, Microsoft planteó una política pública para desarrollar un Microsoft en Mapudungun. Y el pueblo mapuche, con toda razón, se opuso, porque dijo, o sea, ustedes van a tomar nuestra lengua, que es parte de nuestra cultura, que define nuestro actuar y nuestra imagen de mundo y nuestra cosmología, sin preguntarnos y para hacer un programa en el cual nosotros no vamos a participar. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, creo yo. Y finalmente, la pregunta que me hacía Ismael, ¿cómo formar parte de estos procesos? A ver, yo creo que para mí, como estudiosa de estos temas y que me fascinan mucho y me gustan mucho, para mí fue súper importante, aunque en un nivel muy básico, aprender a programar. Me acuerdo que aprendí a programar un poquito en Python para poder enseñarle a mis estudiantes de literatura digital a hacer como poesía autogenerada, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál era la mirada en enseñar a programar? La mirada era justamente de ¿qué aprendo cuando yo aprendo los algoritmos? Y estoy aprendiendo un lenguaje. Y a partir de ese lenguaje yo puedo hacer cosas que tienen un efecto. Bueno, díganme si esa no es la función del lenguaje. ¿Ya? Entonces, finalmente, nosotros somos capaces de reflexionar sobre el lenguaje y tenemos esas herramientas que yo creo que deberíamos transmitir. Es decir, cuando nosotros se nos enseña a programar, nos dicen, bueno, usted puede aprender a programar para desarrollar, no sé, su propio emprendimiento de no sé qué cosa. Pero para mí, como proveniente de las ciencias sociales y de las humanidades, es ineludible la pregunta por el lenguaje. ¿Y qué efectos tiene ese lenguaje algorítmico? Y que finalmente todas estas inteligencias artificiales existen porque existen en un lenguaje. Y ese lenguaje algorítmico es el que genera este sistema técnico y su significado y sentido. Entonces, quizás lo que deberíamos hacer desde las humanidades y de las ciencias sociales es volver al estudio del lenguaje y el algoritmo como un lenguaje, ¿ya? Más allá de su dimensión técnica. Y lo dejaría hasta ahí, Joelson, y agradecerles, por supuesto, a todas y a todos por creo que por sus preguntas, por sus comentarios, que sinceramente me ayudan mucho a este ejercicio de pensar conjunto sobre estos temas. Muchas gracias, Carolina. De verdad, gracias por tu presentación, por tu participación. Muchos aplausos. Te enviamos acá y muchas gracias a todas las personas que asistieron, que participaron, que se interesaron por el tema. Nada, y dejarlos invitados para el lunes 7, donde tendremos una nueva sesión del seminario permanente. ¿Ya? Que estén muy bien. Muchas gracias y nos estamos viendo. Adiós. Chao.